transversal es retrolectivo o regresivo, que es lo mismo, porque la información que recogen en este momento es reflejo de su pasado. Se escucha muy poético, pero así es, ¿no? Tu presente es reflejo de tu pasado. Y entonces estás recogiendo información del pasado. Si yo en este momento quisiera conocer el porcentaje de depresión en ustedes, les aplicaría un cuestionario y las preguntas les estarían interrogando su estado de salud o sus hábitos higiénico-dietéticos de por lo menos 2 semanas atrás. Y gracias a esa información de 2 semanas atrás, es que en el presente podríamos, con ese instrumento o ese cuestionario, determinar si ustedes padecen o no depresión. Entonces, la forma en la que se recogen los datos en el transversal, aunque solamente es en una medición, es hacia el pasado. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, Doc, todo bien. Todo bien. Entonces, recapitulemos. De acuerdo a la intervención del investigador, el estudio transversal se clasifica en... De acuerdo a la intervención del investigador. ¿Interviene o no interviene? ¿Experimental o observacional? Es observacional, exacto. Tengo de 2 sopas, puede ser experimental o observacional, pero el transversal es observacional. De acuerdo a la temporalidad, dijimos que ¿Es ambigüedad temporal? ambigüedad temporal, no se puede determinar. De acuerdo a la direccionalidad es retrolectivo, ¿de acuerdo? De acuerdo a la finalidad, ¿cómo lo clasifican? Para realizar hipótesis. Puede ser cuando está realizando hipótesis analítico o comparativo, esa es la definición de finalidad. Tengo también de 2 sopas, descriptivo o analítico. Si está generando hipótesis ese transversal, entonces es analítico. Pero si no está generando hipótesis porque a él no le interesa más que describir las características de la población, entonces es un transversal descriptivo. Entonces, los transversales, según su finalidad, pueden ser de 2 tipos, descriptivo o analítico. ¿De acuerdo? Y de acuerdo al número de mediciones, que son esas 5 características básicas de los diseños de investigación que vimos el semestre pasado, de acuerdo al número de mediciones, ¿cómo se clasifica? También tengo de 2 sopas. Puede ser transversal o longitudinal. ¿Cómo lo clasifican? Diego dice que es transversal. Pues obvio, ¿no? Si se llama transversal es porque solamente, y lo mencionamos en la primera diapositiva, ¿no? Se mide en un solo momento. Al mismo tiempo, evalúo factores de riesgo y enfermedad. Y esas características las mido en un solo momento. Es como la foto instantánea, ¿sí? Mediante una medición puedo cuantificar la frecuencia de las características que me interesan, ¿sí? Entonces, Sí. por la intervención del investigador es observacional, de acuerdo a la temporalidad no se puede determinar o tiene ambigüedad temporal, de acuerdo a la dirección es retrolectivo regresivo, de acuerdo al número de mediciones es transversal y de acuerdo a la finalidad puede ser descriptivo o analítico. Ahora, es importante porque muchas veces en la metodología el artículo no te dice soy estudio clínico, soy estudio de corte, soy estudio de casos y controles. Tú te vas dando cuenta conforme avanzas en la lectura. Está comparando enfermos contra no enfermos. Bueno, es un grupo de casos y controles. Está evaluando el pronóstico de 2 grupos sometidos a diferentes intervenciones. Bueno, es un estudio de corte. Entonces es importante estas características porque se acuerdan también que el semestre pasado dijimos que los diseños de investigación se pueden clasificar según sus objetivos. Y si mi objetivo es evaluar diagnóstico, el diseño de investigación ideal tendría que ser un estudio transversal. Puedo utilizar cualquier otro. Puedo evaluar la sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica con un estudio de corte, sí. Con un estudio clínico, sí.
pero lo ideal es que sea con un estudio transversal. Entonces, para el enfoque diagnóstico, el estudio transversal es el ideal. ¿Por qué? Porque me permite, mediante una medición, una sola medición, evaluar la sensibilidad y la especificidad de todos las pruebas que yo deseo comparar. Porque hace rato hubo una pequeña confusión, porque yo les decía, bueno, según el número de mediciones, y creo que ahorita también nos quedamos como que el número de mediciones es transversal o es longitudinal. Existe esa pequeña confusión. Si yo estoy evaluando, y lo vimos el semestre pasado, un artículo, seguramente se acuerdan, validez de la ecografía en el síndrome de túnel carpiano. Estoy yo evaluando síndrome de túnel carpiano y quiero evaluar la sensibilidad y la especificidad de la ecografía en comparación con el estándar de referencia que es el electroneurograma. Le realizo a mi paciente la ecografía y le realizo también el electroneurograma y entonces comparo. ¿Cuántas mediciones le hice a mi paciente? ¿Quién dice yo? Diego, ¿por qué le hice una medición a mi paciente? Es que creo que no puedes abrir tu micrófono. Pero a ver, escríbele a alguien más que pueda abrir su micrófono y ahorita te leemos, Diego. ¿Sí le hice una o le hice más de una? Chicos, ¿le hice una medición o no, o le hice 2 mediciones a mi paciente? Por favor, alguien responda. No quiero hacer randomize, pero me están obligando. Exacto, dice Diego, le hizo 2 mediciones. ¿Están de acuerdo, verdad? Y Diego ya me puso, pero es que todos lo leen, Diego, era privado. Bueno, 2 mediciones. Sí, entonces, la definición de un estudio transversal, cuando solamente se hace por el número de medición, que les decía, tengo de 2 sopas, puede ser transversal o puede ser longitudinal. Es transversal cuando solamente se hace una medición y es longitudinal cuando se hace más de una medición. Entonces yo les decía, ¿cuántas mediciones hago? 2 mediciones. Ok, fueron 2 mediciones, pero como dice Diego, fueron con 2 diferentes pruebas. Entonces cada prueba la evalué una sola vez. Por eso, a pesar de hacer varias mediciones, si las hago con diferentes pruebas y no repito en ningún momento esa prueba, sigue siendo estudio transversal, ¿de acuerdo? Si yo vuelvo a repetir esa prueba, la hago en un segundo momento. Bueno, entonces estoy haciendo ya más de una medición con esa misma prueba. Y entonces sería un estudio longitudinal. Y entonces ya no estaríamos hablando de esta clase, estaríamos hablando de otras clases que vamos a ver en futuro. Pero es importante esta parte porque, como les decía, a veces la investigación no les dice, me llamo transversal, me llamo corte, me llamo estudio clínico, sino les está explicando la metodología y esta parte a veces nos confunde, ¿de acuerdo? Ok, pero bueno, ya quedando claro esto, entonces vamos a lo que nos sigue. Como les decía, este tipo de diseño tiende a producir varios errores, principalmente sesgos de selección. ¿Cuándo tengo sesgos de selección o cuándo puedo identificarlos? Cuando la muestra, en primera, no es representativa de la población. Y en segunda, para elegirlo, no establecí correctamente los criterios de elegibilidad, que son los criterios de selección, de inclusión, eliminación y exclusión, que ahora ya se le llaman criterios de elegibilidad, ese es su nombre en general. Al no establecerlos cuidadosamente, mi muestra es heterogénea. No se parecen en nada las personas que van a participar y obviamente los resultados que están manifestando son completamente distintos. Entonces, ese artículo no puede tener validez interna.
Y eso lo vieron el semestre pasado en clinimetría, validez interna. Obviamente, si mi artículo no tiene validez interna, pues mucho menos va a tener validez externa, porque si los datos no corresponden al objetivo de mi investigación, pues por lo menos mucho menos voy a poder extrapolarlo al resto de la población. Tampoco van a corresponder al resto de la población, ¿sí? Y un segundo sesgo que puede tener o que es frecuente tener en este tipo de estudios, el sesgo de información, el sesgo de memoria. Porque como les decía, la construcción del análisis estadístico y epidemiológico de este artículo se basa en datos del pasado del paciente. Y si él no recuerda con exactitud a qué estuvo expuesto, cuánto tiempo, a qué dosis, va a ser muy difícil intentar asociar ese factor de riesgo con la frecuencia de la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un estudio transversal? Pues como es el más sencillo, tiene bajo costo y es pues, más fácil de hacerlo. El tiempo de ejecución es mínimo, sobre todo si es descriptivo, únicamente me encargo de reunir esa frecuencia de las características que me interesan. Puedo utilizar simples cuestionarios o incluso fuentes secundarias, la revisión de los expedientes. La información que me ofrece tiene alto valor administrativo porque me permite valorar la frecuencia o la prevalencia de esas características que estoy evaluando. El estimador indicado de este estudio es la prevalencia y el objetivo de un estudio transversal es que puede estudiar varias enfermedades y al mismo tiempo varias exposiciones. En esa instantánea yo puedo conocer la frecuencia de diabetes, hipertensión, obesidad, ¿no? Varias enfermedades y varias exposiciones, tabaquismo, sedentarismo, malos hábitos higiénicos con ese cuestionario. Las desventajas es que tengo problemas para definir y medir la exposición, como les decía, tiende a estos sesgos de memoria, donde no puedo medirla, no puedo establecer o verificar la relación causa y efecto. Como ya dijimos, tienen ambigüedad temporal. Las medidas de impacto que vamos a ver qué son y para qué me sirven. En este tipo de estudios, nada más me permiten determinar prioridades en ese momento que requiere mi atención médica para disminuir ese impacto, pero no me permite llegar a metas, establecer programas de salud ya más invasivos porque solamente me genera hipótesis, necesito un fundamento mayor para generar esas metas. Y si se identifica alguna asociación significativa, se le denomina factor asociado, porque como dijimos, no puedo determinar si realmente es un factor de riesgo o es un factor protector. Solamente es un factor asociado al desenlace. Tendría que hacer otro tipo de investigación para comprobar si es de riesgo o es protector. Y bueno, metodológicamente, el estudio transversal se representa mediante las arañas de Klein-Baum. Existe una araña de Klein-Baum para cada diseño de investigación. Este es para el transversal, donde nos dice cómo está conformada la muestra y cómo podemos dividir esa muestra según las intervenciones que haga el investigador. Por ejemplo, inicia con una N mayúscula que es la población, mediante los criterios de elegibilidad obtiene una muestra, aplica sus instrumentos de evaluación y esta muestra se divide en 4 grupos. Puede identificar personas enfermas que están expuestas al factor asociado, personas no enfermas que están expuestas, personas enfermas no expuestas y personas no enfermas y que tampoco están expuestas al factor asociado. Estos 4 grupos me permiten formar algo llamado tabla de contingencia, porque hay una casilla para cada uno de estos grupos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para eso hacemos el análisis epidemiológico.
Y a manera de introducción, en epidemiología existen 3 grupos de medidas. Las medidas de frecuencia, las medidas de asociación o efecto y las medidas de impacto potencial o riesgo atribuible. Las medidas de frecuencia, vamos a ver qué es cada una y cuáles son, pero nos vamos a detener en las que corresponden al estudio transversal. Las medidas de frecuencia me reflejan la ocurrencia relativa de la enfermedad en la muestra o del evento que me interesa estudiar en la muestra. ¿Sí? Indirectamente me van a describir el estado de salud de las poblaciones y me va a predecir también la ocurrencia relativa de la enfermedad y de los factores en años futuros, lo que me va a ayudar a darle un sustento teórico a la formulación de medidas de prevención. ¿Y cuáles son esas medidas de frecuencia que utilizamos en la epidemiología? Las que ustedes ya se saben de memoria, que es la prevalencia y la incidencia. ¿Sí? Pero para estudios transversales solamente voy a utilizar la prevalencia. ¿Sí? Es la única que se genera en estudio transversal. ¿Y qué es la prevalencia? La prevalencia nos mide la proporción de individuos que tienen la enfermedad en un momento dado. Es adimensional porque su tiempo es en el instante o en el momento en el que se mide. En ese momento, ¿cuántos enfermos hay? No importa si son nuevos o si son viejos, yo solamente quiero evaluar en ese momento cuántos enfermos existen. Entonces, ¿cuál es la fórmula de prevalencia, chicos? ¿Cuál es mi numerador y cuál es mi denominador? ¿Sería población total entre población enferma? ¿Población total es numerador o denominador? Pues denominador, Sería ¿no? bueno. Sí. ¿Y el numerador me dijiste que cuáles son? Personas con la patología o con la enfermedad. Número de casos. Muy bien. Ajá. Perfecto. Entonces, número de casos enfermos entre el total de la muestra. Como es una proporción, recuerden que el resultado siempre se tiene que expresar en porcentaje, entonces hay que multiplicarlo por 100, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, una vez calculada la prevalencia de la enfermedad, que es mi medida de frecuencia en los estudios transversales, puedo avanzar al siguiente grupo, que son las medidas de asociación. Las medidas de asociación me reflejan la magnitud de la asociación estadística entre el factor y la enfermedad. ¿Qué tanto se asocian? Y para saber qué tanto se asocian, tengo que comparar 2 medidas de frecuencia. Obviamente, previo a estas medidas de asociación, debía haber calculado medidas de frecuencia. Y utilizo esta medida de asociación para hacer inferencias causales. ¿Se acuerdan? Esta medida de asociación es el primer criterio de Branford y Hill, fuerza de asociación. Mientras mayor sea ese número, mayor fuerza de asociación va a tener ese factor de riesgo con la enfermedad, ¿sí? Y entonces eso me permite ir sumándole puntos a esa parte de la causalidad. Y existen varias medidas de asociación. Tengo la razón de riesgo, o también llamado riesgo relativo, la razón de momios, la razón de prevalencias y la razón de momios para la prevalencia. El riesgo relativo lo pueden encontrar en los artículos como RR. La razón de momios la pueden encontrar como OR, que es O'Radian. Pero lo que nos vamos a enfocar en este tema de estudios transversales es en estas últimas 2, que son las que se calculan en estudios transversales. Si los estudios transversales hablan de enfermedades agudas, calculamos la razón de prevalencias. Y si nos habla de enfermedades crónicas, calculamos la razón de momios para la prevalencia. ¿De acuerdo? Y para calcular cada una de estas medidas, como les decíamos en la clase de estadística inferencial, el objetivo no es que ustedes lo repliquen, sino únicamente verlo de esta forma para que ustedes cuando se vayan a los artículos puedan interpretarlo. Saber de dónde sale les va a servir mucho para saber interpretarlos. Muy bien, entonces les decía que para hacer uso de estas medidas hay que construir la tabla de contingencia.
Y la tabla de contingencia es una tabla de 2x2 que de hecho ya revisamos el semestre pasado, que dijimos que para fines académicos le poníamos una letra a cada casilla para que sea mucho más fácil hacer las fórmulas. Y entonces tengo A, B, C, D, ¿sí? Y entonces al tener 2 columnas y 2 filas, en las columnas se ubica una variable y en las filas se ubica una segunda variable. Y para determinar en qué lugar va cada variable, tengo que clasificarla en dependiente e independiente y saber identificarla en mi investigación. En las columnas siempre va la variable dependiente y en las filas siempre va la información de la variable independiente. Siempre tienen que acomodarla así porque si no lo hacen, pues no van a poder aplicar las fórmulas o tendrían que despejar las fórmulas para poder aplicarlas de otra forma. ¿Ok? Entonces, en la primera columna tengo el total de enfermos. Y en la segunda columna, el total de sanos. Que como también los marginales tienen una letra, para la primera columna es mi y para la segunda es mo. Eso ya está designado, está establecido. Para la primera fila tengo el total de expuestos a la variable independiente, que es ni, y el total de no expuestos, que es no. Y aquí una n minúscula que representa el tamaño de la muestra. Entonces, eso ya es una regla estandarizada para la construcción de mi tabla de contingencia. Y entonces, el primer paso en el análisis epidemiológico es el cálculo de medidas de frecuencia, ¿sí? Y entonces dijimos que en transversal calculo prevalencia. Entonces, prevalencia dijimos que es igual al total de pacientes enfermos, que es mi, entre el total de la muestra, que es n. Y esta es la fórmula de la prevalencia. Pero en estudios transversales me interesa conocer la asociación entre la exposición y la enfermedad, porque la utilizo precisamente para indicar la frecuencia de los factores de asociación o factores de riesgo, factores pronósticos con la frecuencia de la enfermedad. Y entonces puedo calcular prevalencia de expuestos y prevalencia de los no expuestos. ¿A quién? Al factor que intento asociar. Entonces, para calcular la prevalencia de los expuestos, la fórmula es A entre ni. Y de los no expuestos, la fórmula es C entre no. ¿Cuál es la lógica para que no se nos olvide? El denominador te lo va a dar el nombre de la fórmula. Aquí te dice prevalencia de expuestos. Entonces, forzosamente, el denominador tiene que ser el total de expuestos, que es ni. Prevalencia de los expuestos. Prevalencia de los expuestos. Entre todos los expuestos, ¿quién está enfermo? Que sería el numerador. Prevalencia de la enfermedad en los expuestos. Prevalencia de los no expuestos. El denominador es el total de los no expuestos, así se llama la fórmula. Y te está dando la prevalencia de la enfermedad de los no expuestos. ¿Quién de todos los no expuestos está enfermo? Que es C. Ok, muy bien. Entonces, estos resultados, acuérdense que para interpretarse o expresarse hay que convertirlos a porcentajes. Entonces, hasta aquí, si únicamente me delimito a calcular frecuencias, estoy hablando de un estudio transversal descriptivo. Pero si este descriptivo quiere evolucionar a intentar hacer hipótesis, entonces calcula medidas de asociación, que sería la razón de prevalencias y sería un estudio transversal analítico. Y entonces evoluciona a analítico. Entonces, la razón de prevalencias es la medida de asociación que calculamos en transversales para enfermedades agudas.
¿Y qué les habla o de qué les habla una medida de asociación? Es una comparación entre dos medidas de frecuencia. Entonces, si previamente ya calculé la prevalencia de expuestos entre no expuestos, entonces esa es la fórmula de la razón de prevalencias. Prevalencia de los expuestos entre prevalencia de los no expuestos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo interpreto la razón de prevalencias? ¿Alguien sabe cómo se interpreta una medida de asociación? Bueno, una medida de asociación no se convierte en porcentaje, tal cual se calcula, así se interpreta. Y una medida de asociación me puede dar valores iguales a 1, que es considerado en epidemiología como valor nulo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier medida que tenga un valor igual a 1 me indica que no hay asociación entre lo que intento comparar. No hay asociación entre la exposición y la enfermedad. Por eso se le llama valor nulo. Pero si el valor es mayor a 1, entonces me indica mayor asociación. Es más probable que si te expones a eso, te enfermes. ¿De acuerdo? E incluso, aquí como estoy hablando de transversales, en otro tipo de estudios, si es mayor la asociación, entonces puedo hablar que es factor de riesgo para la presencia del evento que te interesa. Está mayormente asociado. Pero si la medida de asociación es menor a 1, entonces hay menor asociación. No está asociada esa exposición con la enfermedad. E incluso algunos autores les llaman factores protectores. Como no te condiciona el estar enfermo, incluso te puede prevenir o proteger de la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ejemplo. En junio de 2007 se realizó un estudio transversal para conocer la asociación entre exposición a altos niveles de ozono, más de 100 IMECAS e infecciones agudas de vías respiratorias. De un total de 1,509 personas, 103 tuvieron infección, 86 de los enfermos habían estado expuestos y 966 no estuvieron expuestos. Entonces, el paso número 1 es construir mi tabla de contingencia. Entonces, ¿quién quiere participar e irla construyendo juntos? Y deben de tener ahí toda su calculadora para que nos vayan pasando los resultados. ¿Lo elegimos? A ver, La N sería 1509 personas. A ver, Osvaldo está participando. N, 1,509 personas. Ujú. Ajá. 103. 103 estaría en NI, que sería el número de caso, ¿no? Número NI. Serían ¿Quién es? 103. 103. 86. Sería la MI. MI. Dice Diego que en el A. Diego Sí, no, dice, porque es el número de expuestos, ¿no, doctora? ok. Dice Diego y dice Brenda que es A. 86 de los enfermos. Acuérdense que la primera columna, toda esta es para los enfermos. De todos estos enfermos, 86 están expuestos. ¿En qué casilla están los enfermos expuestos? Ujú. En la A. Muy bien. Y 966 no estuvieron expuestos. ¿Quiénes son los no expuestos? Sería el C entonces. Sería C. No, porque aquí están enfermos. Sería MO, ¿no? Porque es el total que no estuvieron expuestos. ¿M o N? Sería NO, ¿no? NO. NO es total de no expuestos. NO. Y estos 103 ahí no van. ¿Dónde van esos 103? ¿En la C, doctora? No, En mí, ¿no? En mí. mi. 103. Porque de un total de 1,509,
103 tuvieron infección de vías respiratorias. Es el total de personas enfermas. IMI es el total de personas enfermas. Y entonces ya con esto puedo sacar las diferencias y terminar de construir mi tabla de contingencia. ¿Sí? Entonces, la construimos y ahí está. Y como ya tengo llena mi tabla, puedo calcular las medidas de frecuencia. Prevalencia general. Dijeron que era mi total de enfermos entre N, que es total de la muestra, y me dio un valor de 0. Bueno, váyanlo haciendo ustedes y me lo van diciendo y yo mejor lo voy apuntando. Fue 0.060. 0.68. Pero acuérdense que hay que convertirlo a porcentaje y por eso sería un 6.8%. Prevalencia de los enfermos, total de pacientes enfermos expuestos entre el total de expuestos. ¿Cuánto es? 86 entre 547 millones. 1.5, dice Diego, que es igual a el 15%, ¿no? Y prevalencia de los no expuestos es total de no expuestos enfermos, 17, entre el total de no expuestos, 966. Es igual a 0.017. 0.17, que es igual a 1.7%. Y bueno, ahí está. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos nuestro primer grupo, que son las prevalencias, las medidas de frecuencia. Ahí están. Y vimos que se expresan en porcentaje. Y eso es lo que nos reportan los artículos, pero ¿cómo lo interpretan? O sea, sí que padre, pero ¿cómo lo interpretan? ¿Qué quiere decir ese 6.8, ese 15%, ese 1%? Y cuando interpretamos una prevalencia, yo siempre, y me funciona súper bien esta regla. Primero yo inicio por el porcentaje, luego menciono el denominador y termino con el numerador. Por lo tanto, puedo decir que la prevalencia general se interpreta de esta forma. El 6.8% de toda la muestra analizada presentó infección de vías respiratorias. Y entonces, ¿cómo interpretan la prevalencia de los expuestos? El 15% base. Muy bien, Fer. El 15% de los pacientes que se expusieron a altos niveles de ozono presentó infección aguda de vías respiratorias. Muy bien. ¿Y quién interpreta la prevalencia de los no expuestos? ¿Era lo de asociación o valor nulo? No, sigue siendo prevalencia. Sigue interpretándose como medida de frecuencia en porcentaje. ¿Sería que el 1% de los no expuestos tuvieron infección de vías respiratorias? Exacto. El 1% de las personas que no se expusieron a altos niveles de ozono presentaron infección aguda de vías respiratorias. Entonces, la estadística descriptiva, que sería esta parte, porque es un estudio transversal descriptivo, les dice que probablemente sí haya asociación grande entre los niveles de ozono y las infecciones, porque los que se exponen, su prevalencia aumentó hasta 15% y los que no se exponen solamente es de el 1%. Pero realmente esa asociación sí existe, o sea, sí realmente se asocia los niveles altos de ozono a las infecciones de vías aéreas y entonces calculan la medida de asociación, que como es enfermedad aguda, tenemos que calcular la razón de prevalencias. Y entonces divido, cuando hago mi medida de asociación, chicos, la hago en decimales, como me salió, no en porcentajes, ¿sí?
Entonces ya habíamos calculado la prevalencia de los expuestos entre la prevalencia de los no expuestos y mi medida de asociación fue de 8.99. La puedo redondear. Es lo único que puedo hacer. Lo que no puedo hacer es transformarla a porcentaje. Entonces quedaría en 9 esa medida de asociación. ¿Sí? Entonces puedo decir que los pacientes con exposición a altos niveles de ozono tienen 9 veces el riesgo de presentar infecciones agudas de vías respiratorias en comparación de pacientes que no se exponen a altos niveles de ozono. Esta es la interpretación correcta de una medida de asociación. Siempre tengo que comparar las dos poblaciones que estoy comparando en mi medida, tanto los expuestos como los no expuestos, y enunciar el número de veces de riesgo que tienen de presentar la enfermedad. Entonces, cuando yo utilizo el número que me salió para hacer la interpretación, solamente puedo decir esto, 9 veces el riesgo. Existen en los artículos la palabra mayor o más. Cuando yo quiero utilizar la palabra 9 veces más o 9 veces mayor riesgo de presentar infección, lo correcto es que a ese resultado le reste el valor nulo. Entonces tengo que decir que es 8 veces mayor riesgo de presentar infección agudas de vías respiratorias en comparación de los que no se exponen. Esa es una regla, sobre todo cuando la medida de asociación que calculó el investigador fue de 1. Si fue de 1, yo ya sé que es un valor nulo, que no hay asociación. Y si él me pone una vez más o una vez mayor el riesgo, es porque la medida tuvo que haber sido de 2. ¿Sí? Para que lo entiendan súper bien y lo puedan interpretar, se le resta siempre el valor nulo, porque como su nombre lo dice, no tiene valor, no vale. Y si yo quiero utilizar la palabra mayor, estoy hablando de ese valor nulo, más que ese valor nulo. Si yo voy a la Baica con el doctor Gerardo y él tiene mucho varo, se lleva 3,000 pesos para comprar sus botellas de alcohol y yo me llevo 1,000 pesos porque soy pobre y de familia numerosa. Y entonces llego y le pregunto al mesero, ¿cuánto cuesta la botella? Y el mesero me dice, cuesta 1,000 pesos. ¿Cuántas botellas puedo comprar yo? Una. ¿Cuántas botellas puede comprar el doctor Gerardo? 3. ¿Cuántas botellas más que yo puede comprar el doctor Gerardo? 2. 2. Entonces, siempre que utilicen la palabra más o mayor, le tenemos que restar ese valor nulo, porque ya va implícito en esa palabra, porque ya sabemos que el valor nulo en estas medidas es 1. ¿Ok? Sobre todo cuando los números están precisamente cercanos a ese valor nulo para saber si realmente hay o no asociación. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso era para enfermedades agudas. Para enfermedades crónicas, en estudios transversales se calcula la razón de momios para la prevalencia. Ejemplo, durante el 2011 se realizó un estudio transversal para conocer la asociación entre exposición a partículas suspendidas y bronquitis crónica. ¿Están de acuerdo que la variable dependiente aquí es bronquitis crónica y la variable independiente es partículas suspendidas? En 2 zonas habitacionales de la ciudad de Monterrey. De un total de 12,150 personas, 789 tuvieron bronquitis crónica, 586 de los enfermos vivían cerca de la zona industrial, es decir, estaban expuestos, que están aquí en esta casilla, y 10,700 personas vivían en una zona alejada, que es no. Y entonces yo ya hice los cálculos y esta es mi tabla de contingencia. Entonces, paso número 1, calculo mis medidas Y frecuencia. frecuencia, prevalencia de expuestos y prevalencia de no expuestos. Paso número 2, verifico si hay fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad. Entonces, como es enfermedad crónica, calculo la razón de momios. La fórmula para la razón de momios es una razón de productos cruzados, también se le conoce así. ¿Por qué? Porque me va a multiplicar mis casillas y me las va a dividir A
se multiplica con D, A por D, entre Sí. B por C. ¿Sí? Por eso también se le conoce como razón de productos cruzados. Y el resultado se interpreta igual que como interpretamos la medida de asociación previa. ¿Sí? Ok, entonces yo ya hice esta multiplicación, ya multipliqué mis casillas y tuve una razón de momios de 35. Entonces puedo decir que las personas que viven cerca de la zona industrial tienen 34 veces mayor riesgo de tener bronquitis crónica en comparación con las personas que viven lejos de la zona industrial, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es una medida muy grande. 34 veces mayor riesgo o 35 veces riesgo de tener bronquitis crónica. Es una medida que exige proponer medidas de intervención para disminuir esa cantidad de personas expuestas o esa cantidad de personas enfermas, ¿sí? Entonces, para eso, calculamos el tercer grupo de medidas en epidemiología, que son las medidas de impacto potencial o riesgo atribuible, porque estas medidas me reflejan la contribución esperada del factor a la frecuencia de la enfermedad. En otras palabras, si yo elimino esa exposición a partículas suspendidas, ¿qué porcentaje de la bronquitis crónica se disminuye? Entonces, si yo conozco esa cifra, puedo sustentar las medidas de prevención o medidas de intervención que voy a proponer a la comunidad o a la industria para que disminuya ese porcentaje de partículas suspendidas. Para calcularlas, pues necesito previamente haber calculado medidas de asociación y verificar que efectivamente se asocia esa exposición a la enfermedad. Y también determinar si hay significancia estadística en esa medida de asociación, porque como hablábamos en estadística inferencial, puede ser que sí haya mejor control de la hipertensión con el diurético, pero es exclusivamente efecto del diurético o se debe a otros factores. Y en este caso, también es importante a la medida de asociación que previamente calculamos, saber si realmente esa asociación es exclusiva de las partículas suspendidas o se debe a otros factores. Por eso, a la medida de asociación hay que calcularle la significancia estadística, porque si realmente hay asociación, si realmente hay significancia estadística, entonces puedo calcular este tercer grupo para saber si lo elimino, qué porcentaje de la enfermedad disminuye. Porque si no hay significancia estadística, entonces no hay asociación real entre la exposición y la enfermedad. Entonces de nada sirve conocer cuánto va a disminuir la frecuencia de la enfermedad si yo elimino ese factor, porque ese factor no es el responsable de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la significancia estadística, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tengo que hacer para saber si dos variables tienen significancia estadística? Y lo vimos en estadística inferencial. Tengo que aplicar algo llamado prueba de hipótesis, ¿se acuerdan? Y que hasta vimos esa tablita donde elegíamos la prueba de hipótesis según nuestro tipo de variable y el objetivo del estudio. Y podíamos aplicar una T de Student, una R de Pearson, una S de Spearman, un coeficiente pi, una regresión logística y todos los que a ustedes les gusten. ¿Se acuerdan? Y dependiendo al resultado que me daba esa prueba de hipótesis, es que yo podía decidir o podía ver si realmente había significancia estadística o no por el famoso valor P. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok.